Un tema que a mí siempre lo escucho hablar a Olivier Deville, y lo venía escuchando desde hace muchísimo tiempo, de esas charlas con el desaparecido amigo Gunther y también con The Bishop, que hacían en Energy Pinamar, y desarrollaban muy bien un tema que tiene que ver con Pinamar, con el cuidado del agua, que es vital, es un recurso importantísimo aquí en Pinamar, que no siempre aparece en la agenda de los políticos, o si aparece en campaña, ¿no? Pero no siempre le estamos prestando la atención debida que el tema merece. Prueba de ello es que recién por estos tiempos, más allá de que se venía prometiendo desde hace más de 35 años, la planta depuradora de Pinamar finalmente, aparentemente, se concretaría de este lado de Pinamar, es decir, sobre los terrenos que están ubicados por allí enfrente del Polideportivo Municipal. Y aprovechando que lo tenemos a Oli y que justamente maneja perfectamente este tema, yo quería preguntarle cuáles son las ventajas y desventajas de uno y otro lugar, que explique también cómo son los declives, cuáles son las ventajas y las desventajas de uno y otro proyecto. ¿Por qué la planta depuradora de Pinamar no puede estar en Madariaga? Es muy complejo el tema de trasladar el agua hacia allá y bombearla de vuelta hacia acá. ¿Cómo es? Bueno, está bien que lo dividamos así. O sea, una cosa es la parte técnica, la tecnología que utilicemos para cada una de las plantas, que eso es una discusión totalmente aparte. Y lo principal que planteas vos es la ubicación de la planta. Esto se planteó en el 2008, más o menos 2007-2008. En el 2012 se llegó a la conclusión, después de muchos estudios, que la ubicación, la mejor ubicación era en territorio de General Madariaga. Básicamente es a 900 metros más o menos de la ruta donde está un destacamento policial. Ahora hay una pinturería Sagitario, está Delito del otro lado, ahí hay un camino. Bueno, ese camino lleva a la planta. Esa planta que fue ninguneada por el intendente Yesa, eso fue un papelón que hizo realmente porque hizo una conferencia de prensa diciendo que eso no existía. Y eso existe, se puede tocar. Hay un 30% está ejecutado. Sí, 30 un poquito más a veces, pero lo que pasa es que la primera etapa está completa y de ahí parte la segunda etapa. Era una primera etapa faltan 6 meses de construcción. Ese es un punto en tiempo. Calcular que la planta que se aprobó acá en Pinamar va a tardar por lo menos para que se construya 2 años o 3. Entonces ahí teníamos en 6 meses una planta funcionando. Pero bueno, de esa planta se eligió esa ubicación básicamente porque los declives, o sea, el agua servida desde Pinamar hacia la planta va directamente por pendiente, porque estás en una cota de 16 metros, 14, 18 en algún lado, en la parte medanosa donde quieren colocar la planta nueva, atrás del polideportivo, y pasás a una cota de 3, o no llega a 5, ¿viste? Es de 3, 4, a la altura de la planta. Un declive significativo. Suficiente como para que eso no necesite bombeo. Es importante que no necesite bombeo porque tienen un ejemplo, los vecinos ahí en la rotonda grande, esa de Avenida Central, en Ostende, donde está la Plaza Malvinas, ¿no? Sí. O 25 de Mayo es la plaza que está ahí, ¿no? Sí, se hace el acto de Malvinas normalmente. Sí. Bueno, ahí atrás de eso hay una estación de bombeo. Sí, señor. Y esa estación de bombeo pierde y ya tiene una lagunita al lado del líquido que pierde la estación. ¿Por qué? Porque las empaquetaduras, porque el sistema de bombeo tiene esa falla, porque es un sistema continuo y entonces no tienen el mantenimiento que corresponde. Entonces a la larga terminan perdiendo. ¿Esto es responsabilidad de la CAR, ese mantenimiento? El mantenimiento en realidad de eso sí es responsabilidad de la CAL, porque en definitiva la CAL peleó mucho tiempo porque de hecho
no solamente peleó, sino que puso en jaque en su momento, en el 2012, la posibilidad de la construcción en el General Madariaga de la planta, porque ellos querían el manejo del agua. Que yo en aquella época ya decía, digo, miren, están peleándose por algo que en el Consejo Deliberante constantemente Otero nos decía que el agua daba pérdidas y que la electricidad subvencionaba el agua. Esa es una frase que la habrán escuchado los que estuvieron en el Consejo muchas veces. Y la realidad es, ¿por qué vas a pelear tanto por algo que te da pérdida? Si es algo que te da pérdida, soltalo y que se ocupe otro. Si da pérdida realmente, se ocupará el Estado, porque un privado no va a ocuparse de algo que dé pérdida. Pero en realidad no hago ese análisis porque básicamente no tengo los números. No voy a hablar sobre lo que yo no sé. No sé si realmente le da pérdida. La realidad es que la inversión respecto al agua, nosotros en Pinamar, la CALP, Pinamar no adhiere a una ley, no me acuerdo, era la 12.000 y pico, 12.715, no me acuerdo exacto el número, te lo puedo buscar después, que es una ley que de la ley de creación de OCABA, del organismo regulador de la provincia de Buenos Aires, de agua. Entonces, esa ley había que adherir, porque como municipio tenemos que adherir a esa ley provincial. Yo acá hago una pequeña aclaración, que si tuviéramos un abogado la haría mejor que yo, pero a nivel histórico, de quién nació primero, si nació los municipios o las provincias, el municipio tiene mayor jerarquía, aunque parezca mentira, que la provincia. Si bien el municipio depende de la provincia. La realidad es que toda ley de la provincia tiene que ser aceptada por el municipio. Si no es aceptada por el municipio, dentro de ese municipio no tiene vigencia. No es lo mismo con las leyes nacionales. Las leyes nacionales son de aplicación obligatoria directa. Bueno, nosotros no firmamos eso. ¿Eso qué nos hace? Esa ley, adherir a esa ley nos engancha con las tarifas que marca el organismo, que son tarifas provinciales, y aparte están las obligaciones, porque siempre que uno tiene derechos, genera obligaciones. Y dentro de las obligaciones está, por ejemplo, que vos a pie de medidor tenés que tener una presión de agua de 10 metros, o sea, 3 pisos. Y acá la CALP, en convivencia con el Consejo Deliberante, con el Honorable Consejo Deliberante, firma una ordenanza en la cual te obliga a tener una cisterna. Entonces la CALP llega con una meada de perro a la puerta de tu casa, te exige que vos con tu electricidad, que se la pagás a la CALP aparte, tenés que bombearlo a tu tanque para tener presión en tu casa. Todo eso la gente lo tiene que saber, porque en realidad no ocurre de casualidad. Por eso yo a veces me dicen, che, te enojas a veces con algo, con los concejales. Me enojo con los concejales porque no se pueden ir a su casa después de haber tenido una gestión, o una mala, o una pésima gestión, o una mediocre gestión, y irse tranquilamente como si no hubiese pasado nada. Porque todas estas ordenanzas las firmaron concejales votados por la gente. Claro. O sea, no son imposiciones de la CALP. Ahora, estamos en el declive, ya llegamos con el agua a la planta de General Madariaga. Hay que bombearla de vuelta acá una vez tratada. Sí, eso es un punto importante, porque el origen de esa planta es que no quedaba absolutamente nada, ningún resto, porque los de fácil boca, los políticos de boca floja, sí. largan enseguida. Nosotros no podemos tirar nuestros desechos en Madariaga. No los tiramos, los procesamos en Madariaga y los retornamos a Pinamar. Por dos motivos. Uno, sí, como agua grises realmente. Sí. El nivel final está marcado por el uso que vos le vas a dar. ¿Esa agua se inserta nuevamente en el acuífero o es utilizada por otras cuestiones? Había dos proyectos en eso. Uno, hacer todo, que era un costo, ¿no? Era todo un diagrama de cañerías de agua gris que se utilizaría para los riegos. Esto no es algo tirado de los pelos, te cuento. En París, en Francia, vos tenés a tu edificio, ingresan dos aguas grises y aguas blancas.
Las aguas blancas son las que vas a utilizar en la cocina y en el baño para lavarte los dientes. Las aguas grises son las que vas a utilizar en los inodoros. Ah, correcto. ¿Entendés? Entonces, O para regar, que acá tiene o para regar. Acá sería tiene para... un gasto tremendo de agua, ¿no? Y tenés el tema del golf, por ejemplo, Sí, con sí, un sí. gasto muy grande. Y en realidad, aparte de todo eso, necesitamos toda esta agua porque tenemos que realimentar el acuífero. Claro. Ya cuando llega adentro, por las mismas nutrientes que tiene la tierra y todo eso, se purifica del todo, ¿es así? Sí, lo mismo hay dentro del estudio del doctorado Rodríguez Capítulo. de Rodríguez Capítulo, que actualmente es funcionario, si no me equivoco, de la municipalidad. Rodríguez Capítulo, en su doctorado, establecía que era una diferencia de 20 metros o 30 metros por el tema del tipo de arena que teníamos para lograr una purificación completa. Pero no de un agua gris llegabas a una purificación completa. Yo asistía en el Hotel del Bosque a la presentación del doctorado de Rodríguez Capítulo y que fue muy interesante, te digo la verdad, fue muy interesante. Él estuvo estudiando con mucho apoyo de la CAL, también hay que decirlo, ¿viste? Porque las cosas son así. Con mucho apoyo en muestreo de pozos y demás, y logró... creo que como 20 perforaciones hicieron para... Claro, pero y utilizó perforaciones hechas. Creo que el doctorado hablaba de... la tesis de él hablaba de 20 perforaciones, pero de las cuales creo que perforaciones reales nuevas habían 4 o 5, no eran tantas, las otras fueron perforaciones, algunas abandonadas de la CAL y otras que ya estaban en funcionamiento de la CAL. Para el caso es lo mismo porque servía para el estudio que él estaba haciendo y que fue un estudio muy interesante. Yo lo tengo todavía por ahí dando vuelta, es largo, pero fue muy interesante y aparte se tomó el trabajo de explicarlo, cosa que es muy importante también. Acá te voy a interrumpir un momentito y te voy a hacer una pregunta. Es importantísimo el tema de reinserción de agua en el acuífero. Te doy un ejemplo. Cuando yo compré mi propiedad, era ahí en Valeria del Mar, estoy hablando Magallanes y Solís, hace 32 años, mira, en el 88, a ver, no, es mucho más. 88, tenemos 12 años, 12 y 23, 35 años. Sí. Hace 35 años compré mi propiedad, tenía instalado un riego por aspersión que tomaba de primera napa. Y un día, poco tiempo después, qué sé yo, hizo puff y se secó. Yo llamé al pocero para ver qué era lo que pasaba y me dijo: lo que pasa acá en Pinamar es que las napas están bajando a un ritmo realmente impresionante y usted va a tener que, para regar, va a tener que ir a segunda napa, me dijo, cosa que no hice en definitiva, ¿no? Sí, está bajando. En realidad no existen las napas en Pinamar, te voy a decir. O sea, tenemos todo un acuífero. El acuífero. Bueno, no, digo, tenemos todo el acuífero, va bajando el acuífero. No digo, porque la gente no te expresaste mal, te expresaste como se expresan los poseros o como se expresa la gente en general. Te expresaste correctamente. Es distinto, las napas son los ríos subterráneos que vas teniendo, que acá no hay. No tenemos nosotros. En Mar del Plata sí. En Mar del Plata, correcto, sí. Entonces vos podés ir a la primera napa o a la segunda y vas a tener mejor agua en una que en otra. El problema de Pinamar, entre otras cosas, que presenta el estudio de Rodríguez Capítulo, la tesis del doctoral de Rodríguez Capítulo que lo presenta, es la distancia mínima entre dos perforaciones, que si no me equivoco eran de 150 metros. Esto, pido disculpas, más allá de mi edad, existe también el tema de que esto sucedió hace 10 años o más, y bueno, uno no tiene todas las cifras en la cabeza. Pero hay una distancia que excedía la distancia de un lote, de una manzana. Sí, una cuadra y media. Entonces, si vos en una manzana tenés 5 perforaciones y te dicen que la distancia mínima entre perforaciones es de 150 metros, tendrías que tener manzana de por medio de una perforación, cosa que no ocurre.
Eso está muy bien graficado y explicado en el doctorado, en la tesis doctoral de Rodríguez Capítulo. Está muy bien hecho eso. Y eso se tendría que cumplir. Y eso es una deuda que tiene el Consejo Deliberante, en el cual se tiene que poner a estudiarlo, ¿viste? Porque en realidad no tienen por qué saberlo, pero se tienen que poner a estudiarlo. Yo te agradezco muchísimo lo que me estás haciendo, que es bajarme las ramas y mantenerme en el sendero, porque así la gente puede entender un poco mejor las cosas. Es que es un ejercicio, me parece más que interesante, porque nosotros vivimos acá y como mencionamos al comienzo de esta charla, el agua es vital en Pinamar. Es vital y no es, o sea, fíjate lo que está pasando en Uruguay, para dar un ejemplo. Tremendo, sí. Con el río Uruguay adelante de sus narices, con el río de la Plata adelante de sus narices. O en Santa Teresita, si me imagino. O en Santa Teresita, correcto. Nosotros acá, la ubicación de la planta, porque yo me enojaba mucho, y me enojé mucho con Maxi Santini, porque era presidente del Consejo Deliberante cuando se aprobó eso, y me dio la respuesta, era esto o nada. Cuando se aprobó la 4585, ordenanza que ubica la planta donde va a estar ubicada, atrás del polideportivo, podían haberla ubicado en otro lado. Si querían dentro del predio de Pinamar, dentro del predio de Pinamar. Me parece una falta de respeto al contribuyente no continuar la planta de General Madariaga. Sí. ¿Por qué? Porque ahí hay 6 millones de dólares invertidos de todas las contribuyentes. Tal cual. Entonces, terminala y dejar de lado el negocio privado, porque esto es un negocio privado el que se está haciendo, en el cual algunos, más de uno, debe tener mordida ahí, o no sería de sospechar. ¿Vos decís respecto de la construcción o de la construcción y explotación? No, sobre la licitación, sobre la construcción. En realidad, haber elegido el negocio, o sea, el negocio privado es BioPro o algo cuestión, haber elegido ese sistema muy tirado de los pelos para este lugar, y que eso haya pasado por el ENOSA, ente cuestionado también, y que tiene el presidente mismo está procesado, ¿viste? O sea, o el expresidente está procesado, que es la misma persona que vino y se sentó al lado de Yesa en la presentación, en la conferencia de prensa de la planta, es la misma persona. Otra pregunta más que tiene que ver justamente, porque te voy interrumpiendo, porque a medida que necesito eso, dale. A medida que vas desarrollando van surgiendo algunas cosas en mi cabeza. La responsabilidad también es de provincia de Buenos Aires, más incluso que los municipios, porque debería tener una mirada muchísimo más amplia, porque probablemente que la construcción de una planta allí en General Madariaga, no sé, pregunto desde la ignorancia supina más completa, ¿podría servir también a los propósitos de Madariaga? Sí, de hecho, y te pido disculpas, Esteban, porque Esteban Santoro por lo que voy a decir, pero bueno, ellos están esperando con paciencia oriental que se construya la planta acá, y ahí en ese momento van a retomar la planta de allá para todos los emprendimientos que tienen en Madariaga, que son emprendimientos en la ruta 74, muchos emprendimientos en la ruta 74, que algunos carteles ya se están viendo porque la gente o los inversores están un poquito inquietos. Entonces ya se ven carteles en la ruta con distintos nombres, hay nombres en inglés también, de todo, hay de todo un poquito. En definitiva, yo hago una aclaración: todos los convenios, todas las autorizaciones, todo lo que se necesita de papeleo fue cumplimentado con General Madariaga, fue cumplimentado y está aprobado por el Honorable Consejo Deliberante de General Madariaga y el Honorable Consejo Deliberante de Pinamar. No hay ningún obstáculo legal para continuar la construcción de la planta en General Madariaga. No hay absolutamente ningún impedimento. Hay dos cosas en las cuales yo puedo pensar de una manera, otros piensan de otra. Tenemos el cruce en esto que nosotros decimos que desde lo que sería Avenida Central hasta la planta va por gravedad, por pendiente. Nos encontramos con la ruta 11 en el medio.
Lo que estaba programado en ese momento era hacer una cisterna y pasar la ruta por abajo, con lo cual del otro lado de la ruta va a haber que utilizar bombeo. Claro. Para llegar a la planta, un tramo de 900 metros, que no es mucho, y es en campo abierto, con lo cual tampoco el riesgo es grande. Ahora, también existe la posibilidad de mantener el declive, mantener la pendiente y hacer una pequeña elevación de la ruta que pase por arriba de ese... Claro, un puente que pasa por arriba. Sí, un puente o un terraplén realmente, porque ni siquiera es un puente caro, ¿viste? O sea, es un terraplén lo que hay que hacer. Tiene que pasar las cañerías por abajo y un terraplén que evite las cañerías. Que es factible hacerlo, aparte, y creo que tiene un costo menor. Y bueno, eso involucra indudablemente a Vialidad Nacional. Pero estos son detalles técnicos que no tienen mucho que ver con el tema, ¿viste? La pregunta que sigue es, nosotros estamos acá en Pinamar, y el declive hacia el mar hay declive. Esto actualmente se va hacia abajo, todos los desechos, y luego se bombean hasta arriba. Esto es así. Eso es así. Nosotros tenemos la máxima cota de 16 metros, 18 metros, 14 metros en el cordón de donde está ubicado el polideportivo, más o menos. Y van a ubicar la planta. Donde quieren ubicar esta planta. Con lo cual, para llegar ahí van a tener que llegar por bombeo todo. También. No hay hago la aclaración. Sí. A nivel del mar tenés 0, del otro lado de la ruta tenés a la altura de la ruta 5, tenés del otro lado de la ruta 3 metros, en La Mansa estás en 3, 5 metros, 9 metros a lo mejor en parte de la ruta. O sea, a lo que voy es esto, o sea, es como vos decís, es como si fuera un chalet a 2 aguas. Claro. Un techo a 2 aguas. Uno, de un lado está el mar y del otro lado está la parte de Madariaga. Baja de Madariaga, sí. La parte baja de Madariaga. Sirve aclarar dos cosas. Una es el nivel del agua, porque estamos diciendo que el agua vuelve, dentro del proyecto de Madariaga, el agua vuelve a Pinamar, Sí. y vuelve con dos posibilidades. Una como agua gris y otra como agua blanca. ¿Por qué? Porque la planta de General Madariaga tiene un edificio de cloración Mira vos. que la planta ubicada dentro del territorio de Pinamar no lo tiene, porque no lo puede tener por el riesgo grande que significa un escape de gas cloro en un lugar poblado. Allá, como no es un lugar poblado, está el edificio de cloración. Entonces, con ese edificio, esa etapa de cloración, vos lográs tener agua blanca trayendo para... Que es una ventaja competitiva interesante lo que estás explicando. Sí, porque técnicamente allá lo puedes hacer, acá no lo puedes hacer. Claro. Por una cuestión de seguridad industrial. Sí. Es seguridad industrial, nada más. O sea, los espacios allá, el entorno te permite contener en 2 etapas el escape de un gas. El gas cloro es un gas muy peligroso, pero bueno, también es algo muy económico, es un sistema muy económico para la purificación del agua. No es un tema menor. No, para nada, pero son temas ya técnicos más internos que a lo mejor lo pueden tener un ingeniero o alguien técnico, pero bueno, tiene no una ventaja, tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de que la gente no tiene por qué estar... técnicamente no tiene que estar muy capacitada. Tenemos en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, casi toda la provincia de Buenos Aires, ubicada ese tipo de plantas. Es exactamente ese tipo de plantas que tenemos ubicados en toda la provincia de Buenos Aires. Son plantas sencillas, fáciles. Y por otro lado, en realidad nosotros ubicado ahí la planta, vamos a tener el segundo tema, que ese sí iba hilvanado. Yo estuve en el Consejo Deliberante de Madariaga charlando con los concejales en su momento. Estaba hilvanado con una isla de reciclado más importante que Reciclando Conciencia. No le quito valor a Reciclando Conciencia, o sea, algo más importante, porque tenemos también allá el tratamiento de los barros.
que en General Madariaga era más fácil y menos contaminante que hacerlo acá. Acá lo vamos a tener que hacer lo mismo, además y los olores los vamos a tener que aguantar. No. No hay mucha vuelta que darle. Pero bueno, los políticos ganaron. Ojo que esto que estoy hablando ahora lo he hablado en la banca del vecino, hasta que la presidenta me dijo ya se terminó su tiempo, y yo dije que les importa 3 carajos lo que estoy hablando, indudablemente. Dije no, está bien, muchas gracias, muy corteses, me fui. Pero me di cuenta que realmente les importaba 3 pitos. O sea, después aprobaron todo y adelante con los favores. En eso hay una irresponsabilidad muy grande. Tengo 2 preguntas, ¿no? El tema, yo me imagino que como en cualquier circunstancia la tecnología va avanzando y cada vez debe haber plantas más seguras que se producen, ¿no? Pero digo, en el caso de una posible filtración, ¿se puede dar aquí en Pinamar como también en Madariaga? Si se diera en Madariaga sería menos lesivo para Pinamar. Sí, en realidad el acuífero no llega hasta Madariaga, con lo cual para Pinamar no sería un problema. Para Madariaga tampoco sería un problema. En realidad, acá en la planta sí, lo mismo, eso hay que decirlo, o sea, la planta que está aprobada acá es muy difícil que tenga una filtración, un accidente por filtración dentro de los módulos. No obstante, sí va a tener filtración dentro de las impulsiones. ¿Cómo es eso? Claro, todo lo que es bombeo, impulsión, puede producir filtración. Dentro de los módulos, no. Dentro de los módulos que tenemos ahí, que son 4 módulos, la planta que está aprobada acá en Pinamar, no lo vamos a tener, porque lo íbamos a poder tener en la planta original que había presentado la CAL, pero bueno, esa creo que la logramos rebatir en el Consejo Deliberante en su momento con Érico de Bishop y con Munter. Y la última, ya para cerrar el tema, la diferencia, ¿no? Nosotros tomamos agua, ¿es agua corriente o agua potable? Bueno, ahí tenemos otro punto importante. Si Pinamar firmara con el ETOS adherir a esa ley, el agua que nosotros tenemos en Pinamar no se podría ser usada de la manera que está siendo usada. Nosotros tenemos un sistema de cloración en línea, o sea, tenemos una bomba y a la salida de la bomba directamente tenemos un clorador por goteo, que a veces se tapa, a veces no se tapa, a veces larga más gotas que las que tiene que largar, a veces larga menos, con lo cual no tenés una calidad final de agua completa. Y por otro lado tenés que tener el proceso químico necesita la oxigenación de esa agua. O sea, esa agua, si va al tanque y logra oxigenarse en el tanque, tenés una buena agua, por ejemplo. Si no lo lográs hacer, no tenés una buena agua. O sea, ponele, tu casa tiene una cisterna y vos decidiste mandar por presurización todo el agua a la casa y no usar tanque, no vas a tener una buena agua. ¿Entendés? Eso por un lado. Por otro lado, este sistema está permitido por ley solamente para ubicaciones remotas. Por ejemplo, nosotros tendríamos que tener acá plantas de tratamiento de agua potabilizadoras, de agua potable, y de ahí en más subirla a tanques y que caiga por gravedad básicamente a las casas. Lo que llegue a través del caño ya potabilizado. Decimos. Lo que llegue a través del caño ya potabilizado, ya aireado. Básicamente también. Ahora, y controlado, cosa que no se puede controlar lo que tienen ahora. Ahora, si vos, por ejemplo, la ley permite que si vos, te doy un ejemplo, empezamos un loteo en Monte Carlo, que no hay nada, y eso te va a llevar unos 5 años en que se haya una estructura en Monte Carlo. No vas a hacer el tendido de cañerías hasta Monte Carlo, el costo sería muy alto para hacer esto. Entonces, sí te permite en esos casos el goteo en línea.
O sea, durante un tiempo, mientras que se está armando Claro. el loteo de Monte Carlo, vas a tener agua potable por un goteo en línea. Eso sí te lo permite, pero para esas situaciones. Nosotros lo tenemos eso como algo común en Pinamar. Vos dijiste potable, no corriente, potable. Potable, sí, 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 es agua para consumo. Ujú. Y la última, esta sé que es la última. ¿Qué pasa? ¿Se hacen estudios respecto del agua que tomamos desde el punto de vista químico? Sí, lo que pasa es que ahí tenés también el ETOS, el OCABA o como se llame en este momento, que es el organismo que marca esta ley, es quien hace los estudios. En el caso de Pinamar es la misma CALP que hace los estudios y los manda al laboratorio y los recibe. Tenemos que confiar en la honestidad de las personas. Y no tenés por qué confiar en la honestidad de las personas, ¿entiendes? O sea, ese es el tema punto. tan sensible que... Es muy sensible y no podés, o sea, yo no voy a decir mienten, no lo sé. No vamos a hacer un juicio de valor, pero Para tampoco nada. tenemos la certeza absoluta de cómo es el proceso. Por eso la ley marca que eso lo tiene que hacer alguien que no está involucrado. De hecho, por ejemplo, y esto se lo rebato al ingeniero que quiera venir acá tranquilamente, lo podemos rebatir, no tendrías los mismos valores en todos los pozos. Ejemplo, fácil y simple. Si a mí me asegura alguien que tenemos los mismos valores en todos los pozos, me callo la boca. Pero no puedes tenerlo, ¿por qué? Porque son cuestiones mecánicas, o sea, no sabes si el agujerito de un pozo de goteo está tapado, larga más, menos, si el cloro que se le puso en los bidones es de la misma calidad que el que se puso en la otra punta, no lo sabes. Tenés un montón, no quiero decir la cifra, pero la cifra es alta, de pozos de bombeo directo, tenés un montonazo. Me van surgiendo las preguntas, siempre te digo la última. No, porque es la pregunta que puede surgirle a la gente. Una estación de servicio dentro del ejido urbano. Bueno, ahí tenemos otro punto también con respecto a la contaminación del acuífero. Y ahí voy con una cuestión de coherencia, coherencia de café, si querés llamarlo así, de coherencia domiciliaria, de familiar. Simplemente, si nosotros tenemos, o la ley marca que una vez que sacás una estación de servicio, por ejemplo la ESO que estaba en Show, y casi Los Patos sería por ahí, la sacás, y para construir ahí, o la Shell de acá, enfrente de la radio, una vez que sacaste los tanques, tenés un periodo, no me acuerdo, 7 años, 10 años, 15 años, no me acuerdo exactamente de cuántos años, qué es lo que consideran para que se neutralice el daño que pudo haber causado la filtración, que siempre pudo haber habido, porque hay muchas bridas de conexión en esos tanques. Entonces no podés pensar que eso no contamine, ¿se entiende? ¿No? O sea, si una ley te está diciendo, mira, vos acá no podés construir nada hasta dentro de 10 años o 15 o 20 o el tiempo que marca la ley esa, que no lo recuerdo, porque se tiene que neutralizar el terreno porque estuvo expuesto a los hidrocarburos. Bien, o sea que hubo filtración, hubo posibilidad de filtración. Con lo cual la respuesta a lo que vos me preguntás es, yo te digo, dentro del ejido de Pinamar no tendría que haber habido estación de servicio, como tampoco en Gesell dentro de lo que, o sea, sobre el acuífero. Estamos terminando con este tema y si vos de alguna manera lo querés recrear, lo tenemos grabado esto en Facebook, ¿no? Está en Facebook grabado y también la tengo yo y me